Un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos y amigas, que pues día a día nos encontramos en este café espiritual. Quiero proponerles en esta mañana o en este día eh, una reflexión acerca de una palabra que es posible que nosotros hemos adjudicado o se nos ha dicho en muchas reflexiones, predicaciones, etcétera, sobre el cristianismo, y es la palabra radicalidad. Las nuevas generaciones sienten temor realmente, sienten un poco tal vez como aversión hacia el significado de esta palabra. Hoy se piensa que que todo es relativo, que el tema de la radicalidad no es correcto, no va, eh, digamos, en pro del desarrollo de la persona, y que en muchas ocasiones lo radical, ¿sí? Lleva a minimizar la dignidad de la persona. Y hay que decir que eso en muchas ocasiones es verdad, es cierto, ¿sí? Es cierto. Pero entonces, ¿por qué nosotros afirmamos la radicalidad del cristianismo? ¿En qué consiste esta radicalidad? ¿Será que el cristianismo es simplemente una mera imputación de leyes, de normas que nos vienen del exterior para que nosotros las cumplamos, y el que las cumpla al pie de la letra, el que las cumpla con radicalidad, entonces ese es buen cristiano, y el que de pronto no pueda llevarlas a cabo plenamente, entonces se considera pecador, y por eso entonces todos nosotros somos pecadores? Como decía San Pablo en su momento, estamos siempre bajo el yugo de la ley, bajo el yugo de la norma. Pues bien, resulta que esta palabra, radicalidad, es clarificada por el mismo Jesús en el Evangelio. Y la claridad de la radicalidad del cristianismo la da él mismo con su acción. No es mejor cristiano y más radicalmente cristiano el que reza mucho, aunque es importante hacerlo, el que reza todos los días el rosario, aunque es bueno hacerlo, o el que va todos los domingos a misa, aunque es muy bueno hacerlo, o el que vive peleando contra el mundo, eso sí no es bueno. Sí, el que piensa que todo lo del mundo es pecado, es mancha, es impureza, etcétera, y que lo único que hay que salvar es el alma y pues el discurso sobre el alma. Esto sí es bastante sesgado. ¿En qué consiste la radicalidad del cristianismo? Consiste en la propuesta más originalmente cristiana. Yo creo que esta es la perspectiva que más aporta el cristianismo, y esto es interesante porque es el aporte del cristianismo a la sociedad, y es el hecho de que aunque hay alguien que nos haga daño, nosotros seamos capaces de amarlo o amarla. Esa es la radicalidad del cristianismo. Es decir, ¿en qué consiste ser cristiano radical? En amar, sencillamente, en amar, por encima de todo. La ley del amor, el mandamiento del amor. En eso consiste. Hay un autor que se llama Andrés Torres Queiruga, y quiero compartir con ustedes lo que él piensa en uno de sus libros y en una de sus reflexiones. Este teólogo afirma que existen muchos cristianos explícitos, es decir, que se llaman cristianos, pero que no lo son, porque rezan mucho, porque van mucho a misa, porque hacen las novenas, porque yo sí soy cristiano, porque yo doy el diezmo, porque yo doy limosna, etcétera. Pero el sentimiento con que se hacen todas estas cosas, que no están mal, pero el sentimiento con que se hacen realmente no corresponden con el trasfondo real de lo que es el amor. Porque cuando alguien de pronto les hace algún daño, entonces se revierte ese daño con más rabia, con el deseo de venganza terrible, ¿sí?
Y entonces lo que se hace, aunque dé mucho diezmo y aunque vaya mucho a misa, lo que se hace es prolongar, agrandar, radicalizar la perspectiva de la violencia. Porque si me hacen daño a mí, entonces yo vuelvo y hago el daño. Y esa persona entonces queda más resentida y me hace un daño peor. O le hace daño a los que están alrededor mío. Y se desencadena un mal absolutamente más grande. Eso es lo más anticristiano que hay. ¿Sí? Mientras que hay muchos cristianos que son implícitos, que dicen incluso no creer en Dios, que incluso dicen no creo en la iglesia, que dicen yo no voy a misa, yo no le creo a los curas, pero en su vida diaria están siendo más cristianos, porque están viviendo esa radicalidad del amor en el servicio, en la ayuda, en la solidaridad, en las acciones buenas, etcétera, 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 aunque no vayan a misa. Lo uno no excluye lo otro, queridos hermanos y hermanas. Claro, la idea es que podamos ser cristianos integrales, explícita e implícitamente. Y ahí es donde está la radicalidad del cristianismo. Pues que quede como invitación, que quede como pregunta, que quede también como momento de reflexión, de profundización, de revisión y de evaluación de nuestra vida, de nuestro ser realmente y radicalmente cristiano. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga y bueno, que vivamos siempre el cristianismo desde la experiencia del amor.